son 23 personas las que se recuperaron. Y aquí se ven los restos que quedaron de 2 niños pequeñitos. O sea, este es un niño que está más o menos entre unos 4 o 8 años y este es un niño que está un poquitito, una edad inferior, puede ser entre 3 y 5 años más o menos. En esa fosa son 23 personas que prácticamente todos eran mujeres y niños, ¿verdad? Aparentemente estuvieron torturándolos un tiempo y no se sabe muy bien de qué murieron, pero sí se han encontrado heridas de proyectil, sobre todo de arma de fuego. La mayoría de las comunidades, la gente vive y sigue viviendo con las personas que fueron los hechores en ese tiempo. Sigue viviendo con gente que mató a su familia, que la violó, que su vecino sigue siendo el que mató a su esposo. Recordar todo lo que ha sucedido en el pasado, uno vuelve a vivir nuevamente todo lo que sucedió. Yo tenía 8 años cuando sucedió eso, era muy pequeña, fue en el 82. Recuerdo de que todo estaba tranquilo en la comunidad y como a medianoche toda la gente se levantó llevando cosas, haciendo bulla en la calle, diciendo que había pasado algo en un salón comunal que es en la aldea de Chipiacul, Patzún, Chimaltenango, en donde había personas que vigilaban en la noche y llegó a la medianoche, llegaron los soldados, los encerraron en el salón, los mataron ahí y bueno, en la noche no pudimos ver nada y sí los soldados reunieron a toda la gente en la noche amenazándolos de muerte. Al día siguiente toda la gente bien asustada en su casa. Yo era muy pequeña, pues no tenía miedo porque nunca había pasado eso, pues salí a ver lo que había sucedido en el salón y al llegar en el salón me encontré con como 14 o 15 cadáveres en el salón. Ese mismo día los soldados nos mandaron a llamar y nos reunieron en el salón. Estaba un teniente ahí que tenía la cara pintada negra, así con tizne, llevaba una bomba en la mano y dijo a toda la gente que se pusieran a pedir a su Dios, si creían en un Dios, porque en ese momento los iban a matar. Nos metieron el miedo y llegó un día que nosotros tuvimos que abandonar nuestros lugares, porque cada mes, cada poco llegan en las comunidades, nuestras comunidades, nos reúnan, aparte de los hombres y aparte de las mujeres. Siempre nos amenaza que aquí cargamos un listado, los que no quieren colaborar con nosotros porque están colaborando con la guerrilla y a eso los vamos a sacar, los vamos a matar. Entonces llegó un día que capturaron algunas personas, que no sé si eran guerrilleros, eran chicleros, chateros, no sé qué, capturaron, los torturaron, los llevaron y lo andan llevando comunidades en comunidades. Y esa persona está amenazada de muerte. Y fueron señalando a algunas personas, tal vez no intencionalmente, sino que forzadamente fueron acusados. Y así fue, que llegó un día que nosotros tuvimos que abandonar nuestras casas. Tuvimos que internar en la selva de la Sierra de Lacandón. Pero en ese tiempo, como miles y miles de gente estaba en esa colonia, saber cuántas personas. Pasó una semana, 2 semanas. Empezó pues la enfermedad de los niños. Mucho diarrea, pero hay días 3, 4 muertos, pero más puros niños. Murió uno en la mañana, a las 2 hay otro muerto, a la tarde hay otro muerto. Solo enterrando muertes estábamos la gente. No creamos de que nosotros no somos fuertes, pero con todo el miedo, entonces más se murieron más mujeres y los niños con esa enfermedad, pues. En este periodo, Benedicto Lucas, que empieza a vivir el incremento de la insurgencia de la guerrilla, que ha ido sumando fuerza porque ha prosperado en las zonas indígenas del país y la población indígena, en su actitud desesperada por poder salir de la crisis, empiezan a simpatizar con la guerrilla.
Entonces Benedicto diseña varios elementos de un plan estratégico. 1, la política de tierra arrasada. 2, el establecimiento de aldeas modelo, o sea, la urbanización de la población rural para servicios públicos, pero para control militar. Y 3, el establecimiento de las patrullas de autodefensa civil. Las patrullas son básicamente el servicio militar forzado a las comunidades, pero a nivel local. O sea, todo ciudadano mayor de edad, de 18 años en adelante, era forzado a patrullar por lo menos un día a la semana. En 1982, los grupos paramilitares llegaron a ser casi 1 millón de gentes, es decir, cerca del 80% de la población masculina de las zonas rurales indígenas. Se crearon las patrullas civiles. Y los patrullas civiles son ellos que también nos fueron más encima a nosotros a corretearnos, porque manejan bien el lugar, manejan el camino, manejan todo. Entonces a eso no se le hacen difícil. Entonces muchos jefes de patrulla empiezan a ser denunciados por violación de mujeres, por extorsión de la gente. Podían quemar la casa de un ciudadano, porque como lo hacían al amparo del ejército, entonces nadie se podía defender de ellos. Entonces empiezan una serie de abusos que terminan efectivamente en atrocidades. Y hay patrullas que llegaron a cometer masacres a nombre del ejército, como el caso de Río Negro, donde nosotros llevamos este proceso. Hay 3 jefes de patrulla condenados a 30 años de cárcel cada uno por haber dirigido una masacre de más de 180 personas, especialmente mujeres y niños. Entonces algunas patrullas se salieron totalmente. Es el pequeño Frankenstein que este gobierno fue creando. Con el apoyo que tenían, con el respaldo que tenían del gobierno de los Estados Unidos, del gobierno de Israel y de otros gobiernos títeres de los Estados Unidos y muy represivos como Argentina, por ejemplo, con todo ese respaldo, aquí vinieron asesores argentinos a estar en las unidades militares directamente en combate. Para no morir de hambre, teníamos milpa, tenemos chilacayote, tenemos las papas, que también en la tierra está. Pero como el ejército, para que morimos por el hambre, para que nos entregamos, el ejército cortó toda la milpa y eso le llamamos tierra arrasada. Por ejemplo, ellos cuando mataban a la gente, a los niños los agarraban de la patita, les daban con un palo en la cabeza y los dejaban muertos. A las mujeres embarazadas, por ejemplo, que ellos mataban, las rajaban, les metían un palo así es decir, de atrás hasta adelante, dejarlos como que si fueran pollos dorados, así contra 2 estacas. A veces ellas están embarazadas, los niños dentro del estómago de la mamá. Entonces miramos que de verdad ellos no respetaban a nosotros, pues. A los hombres, por ejemplo, les quitaban la cabeza o los dejaban colgada del testículo, hacían los árboles, así dejaban a los hombres. Y entonces nosotros entendíamos que de verdad el ejército nos respetaba, pues. Y si nosotros nos dejamos, de por sí nos iban a matar. Entonces lo que nos quedaba era defendernos, pues. Únicamente era defendernos, porque ellos no nos respetaban, pues. En algunos lugares se produjo un desplazamiento de hasta un 80% de la población. Mil personas se organizaron en las comunidades de población en resistencia.